Imagina vivir en una sociedad donde los más inteligentes, los más educados y los que alcanzan los mayores logros académicos son justamente aquellos que menos deciden tener hijos. Parece un guión distópico de ciencia ficción, pero no lo es. Esta paradoja ya está ante nosotros, silenciosa, pero extremadamente real. Mientras algunos países todavía celebran las grandes familias, en otros el número de nacimientos cae a niveles nunca vistos en la historia humana. Veamos el caso de Suecia. Allí las investigaciones revelaron que los hombres con mayor inteligencia no solo se destacan en sus carreras, sino que también son un 25% más propensos a convertirse en padres antes de los 40 años. Esto desafía la narrativa dominante y muestra que la relación entre inteligencia y fertilidad puede cambiar radicalmente dependiendo del contexto. Pero no te engañes, este es el ejemplo raro de un país que creó condiciones sociales para que el conocimiento y la familia coexistan sin conflicto. Ahora compáralo con Corea del Sur, uno de los países más educados del planeta. Allí la tasa de fertilidad cayó a 0,78 hijos por mujer, el número más bajo jamás registrado en la historia. ¿Qué explica este abismo entre países igualmente avanzados? ¿Por qué la inteligencia y la educación, que deberían fortalecer el futuro, parecen en muchos lugares convertirse en sus enemigas? Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la inteligencia interfiere con la familia o que el problema está en el sistema que construimos? Deja tu comentario, porque este debate solo tiene sentido si participas. Para entender esta paradoja, necesitamos mirar los costos invisibles de la vida moderna. Cuando alguien con alta educación calcula la decisión de tener hijos, no piensa solo en afecto o continuidad familiar. Entra en juego un análisis frío y detallado: el precio de criar a un niño, las oportunidades de carreras sacrificadas, la presión por ser el padre o madre perfecto. En Estados Unidos, por ejemplo, las estimaciones muestran que criar a un hijo hasta los 18 años cuesta en promedio más de $230,000. Súmale a eso la pérdida de tiempo para invertir en la profesión y la complejidad emocional de responder a las expectativas sociales, y el resultado es obvio. Para muchos, los números simplemente no cierran. Pero la cuestión va más allá del dinero. Las personas con mayor capacidad cognitiva suelen ver riesgos que otros ignoran. Son más conscientes de los desafíos de la paternidad, de las incertidumbres del futuro y de la posibilidad de nunca estar completamente listos. Ese exceso de conciencia, en lugar de incentivar, termina paralizando. Es como si cada detalle de la vida moderna se pesara en una balanza mental que nunca se equilibra. Mientras tanto, en regiones menos urbanizadas, donde las condiciones de supervivencia aún son más directas y la educación formal menos prolongada, la lógica es otra. Los hijos significan apoyo, continuidad e incluso seguridad económica. El contraste es brutal. Cuanto más se expande la educación y el pensamiento analítico, más la decisión de tener hijos deja de ser instintiva y pasa a ser un cálculo racional, y muchas veces desfavorable. Este fenómeno no es totalmente nuevo. La historia ya nos muestra ejemplos curiosos de cómo la educación y la fertilidad entraron en conflicto. Al final del Imperio Romano, las familias más ricas e instruidas tenían menos hijos, mientras que los campesinos seguían teniendo grandes proles. Algunos historiadores señalan este patrón como uno de los factores que debilitó a la élite romana. Pero sería simplista culpar solo a eso de la caída de Roma. El imperio también se derrumbó por guerras, corrupción e inestabilidad económica. Aún así, el dato sirve como advertencia. Cuando los más preparados dejan de transmitir su herencia cultural e intelectual, las sociedades pueden volverse frágiles. Siglos después, en la Francia del siglo XVIII, surgió una tendencia similar. Las clases educadas empezaron a reducir el número de hijos, pero el país reaccionó de otra forma. Reformas sociales y culturales incentivaron la formación de familias, y el declive fue atenuado. Esa diferencia muestra algo esencial. El problema no es biológico, sino social. Cuando una sociedad crea apoyo,
Los más inteligentes no necesitan elegir entre la carrera y la familia. Y es en este punto donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos repitiendo los mismos errores del pasado o tenemos la oportunidad de aprender de ellos? La historia muestra que ignorar patrones puede salir caro, pero también revela que las sociedades que se adaptan logran evitar catástrofes. La duda es si tendremos tiempo y voluntad política para hacer esa adaptación hoy. Pero ¿por qué algunos países logran romper este ciclo mientras otros se hunden en él? La respuesta está en el entorno social. Tomemos de nuevo a Suecia. Allí, los padres tienen derecho a 240 días de licencia parental remunerada. Las guarderías cuestan en promedio $150 al mes, independientemente de los ingresos. El trabajo remoto y los horarios flexibles están protegidos por ley. Resultado: las personas altamente educadas logran construir carreras sólidas y al mismo tiempo formar familias. No es que la inteligencia favorezca la fertilidad por sí sola, es que el sistema crea espacio para que eso suceda. Ahora mira a Estados Unidos. A nivel federal no existe siquiera licencia parental garantizada. El costo de las guarderías es absurdo. El mercado laboral castiga a quienes toman tiempo para la familia y en la práctica, la decisión de tener hijos se convierte en un peso financiero y emocional. En este escenario, nos sorprende que las personas más analíticas, que calculan cada riesgo y cada costo, terminen decidiendo posponer indefinidamente o desistir de la idea. Esto deja una pregunta provocadora. ¿Será que estamos viendo una especie de selección social en la que solo los que no calculan tanto deciden tener hijos? ¿O será que esto es solo otra falla del sistema que creamos y que puede corregirse? Quiero escucharte. Si vivieras en un lugar como Suecia con toda esa red de apoyo, ¿tendrías más hijos? ¿O aún así elegirías otros caminos? Comenta. Tu visión puede cambiar el rumbo de esta conversación. Hay todavía una dimensión psicológica en esta paradoja. Las personas con mayor capacidad cognitiva no solo calculan costos financieros, sino que también cargan con el peso de expectativas mayores. Los estudios muestran que los individuos más instruidos sienten más ansiedad en relación con la paternidad. Son padres que quieren estar completamente preparados, conocer cada detalle del desarrollo infantil, ofrecer todas las oportunidades posibles. Pero ese nivel de exigencia genera un patrón imposible. Nunca parece haber el momento adecuado para empezar. Es lo que podemos llamar parálisis de la perfección. Mientras generaciones anteriores encaraban la maternidad y la paternidad como algo natural, casi automático, hoy muchos ven la decisión como un proyecto que necesita planificación minuciosa, estabilidad absoluta y tiempo ilimitado. Solo que esas condiciones rara vez llegan, y cuando llegan, muchas veces ya es demasiado tarde biológicamente. Otro factor importante es lo que podemos llamar conciencia expandida de oportunidades. Cuanto más inteligente es alguien, más logra ver diversos caminos de realización personal, carrera internacional, viajes, proyectos creativos, independencia financiera. Tener hijos deja de ser el destino inevitable y se convierte en solo una entre muchas opciones. Eso no significa rechazo a la familia, sino un cambio profundo en la forma de pensar la vida. Pero si todo parece apuntar a un futuro de familias cada vez más pequeñas, ¿será ese destino inevitable? La respuesta sorprendente es no. Lo que la investigación muestra es que el vínculo entre inteligencia y baja fertilidad cambia radicalmente según el contexto. En algunos países, la correlación incluso se invierte. Esto significa que no estamos ante una ley biológica inmutable, sino ante un fenómeno social moldeado por elecciones colectivas. Mira la diferencia. Mientras Corea del Sur enfrenta un colapso poblacional, los países nórdicos logran mantener tasas relativamente estables. ¿Por qué? Porque entendieron que no sirve presionar a los individuos para que tengan hijos. Es necesario crear condiciones para que esa decisión sea viable, deseable y compatible con una vida plena. Políticas de apoyo, flexibilidad en el trabajo y cambios culturales transforman el escenario. Y aún hay un factor nuevo que puede cambiar el juego:
la tecnología. La inteligencia artificial ya está ayudando a reducir el conflicto entre carrera y familia. Herramientas de trabajo remoto, sistemas de automatización doméstica e incluso tutores virtuales para la educación infantil pueden hacer que la crianza de los hijos sea menos extenuante. Es como si estuviéramos ante una oportunidad única de revertir una paradoja que parecía insoluble. Si la historia muestra que las sociedades pueden adaptarse y la tecnología ofrece nuevos caminos, la cuestión real no es si es posible, sino si tendremos el coraje de replantear nuestras prioridades a tiempo. Al fin y al cabo, tal vez estemos haciendo la pregunta equivocada. El verdadero desafío no es si las personas inteligentes tendrán más o menos hijos, sino si vamos a construir sociedades donde no sea necesario elegir entre inteligencia y familia, entre carrera y afecto, entre éxito y legado. Darwin temía que las civilizaciones avanzadas pudieran desconectarse de los rasgos que las fortalecen. Pero, a diferencia de cualquier otra especie, nosotros tenemos algo inédito: la capacidad de reconocer el problema y reinventar el camino. No necesitamos aceptar como destino que el conocimiento lleve al declive poblacional. Podemos decidir valorar la paternidad y la maternidad como experiencias compatibles con grandes logros intelectuales. Podemos construir sistemas que apoyen elecciones libres, en lugar de sofocar a quienes desean conciliar todo. Y quizá lo más importante, podemos cambiar la manera en que vemos la vida, menos como una carrera solitaria por metas personales y más como un viaje compartido entre generaciones. La pregunta que queda es directa. Si tuvieras el poder de rediseñar la sociedad, ¿cuál sería el primer cambio para hacer compatibles la carrera, la inteligencia y la familia? Responde en los comentarios. Quiero saber mucho qué cambiarías, porque quizás sea justamente de este intercambio de ideas que nazca la solución a la paradoja que enfrentamos.